Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy tomamos un salmo que para nosotros es bastante conocido debido a que lo cantamos bastante seguido en la iglesia. Salmo 126. Salmos 126. Y realmente es uno de los coros que más generan gozo, alegría así esa espontaneidad de la gente hacia Dios, expresándose en saltos y júbilo. Dice versículo primero: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver de nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, y hará volver a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Cuando uno lee este salmo, bueno, parecería como que hay dos partes, ¿sí? La primera es, de alguna manera, reconociendo la actitud que van a tener ellos cuando el Señor los saque de la tierra de cautividad. Tenemos que recordar que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia porque había pecado. Dios le dijo varias veces que esto podía haber sido detenido. El Señor no tenía que llegar a ese extremo, pero la gente de Judá perseveraba en pecar, en pecar, en pecar. Bueno, el profeta Ezequiel recibe una revelación que en el mismo templo donde se adoraba a Dios, tenían algunas recámaras donde se adoraban a otros dioses, habían ídolos que eran reservados solamente para los sacerdotes, y también hablaba de las mujeres que se ponían en las terrazas de sus casas para adorar al sol, y así realmente el pecado de adoración a otros dioses fue tan grave que a Dios no le quedó otro remedio que enviarlo cautivo a otra nación para que allí buscaran al Señor, para que allí abandonaran los ídolos, dejaran todo lo que los llevaba al pecado y a la corrupción espiritual, para buscar al Señor de todo corazón. Y verdaderamente le funcionó, porque todas las cosas al Señor le funcionan. Al pueblo de Israel, una vez que volvió del cautiverio, que volvió a la tierra que el Señor le había prometido, nunca más volvió a la idolatría. Se transformó en un pueblo monoteísta, como siempre quiso Dios, en medio de montones de pueblos politeístas que adoraban a muchos dioses, a imágenes, a estatuas, a tantas cosas que se fabricaban de animales, de hombres, de personas en los cielos, para justamente adorar y no adorar al Dios verdadero y al Dios vivo. Sin embargo, aquí están cantando: cuando el Señor hiciere volver. Había una expectativa de volver a la tierra, había una expectativa de alcanzar aquello que era propio, que lo habían perdido por causa del pecado, de la desobediencia, de la rebelión del corazón hacia Dios, ¿verdad? Y la otra parte del Salmo dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Y a qué se refiere esto? A todo el trabajo de aquellos que sembraron en el pueblo de Dios para corregirlo. Mire, ese tiempo en Babilonia, ellos no dejaron simplemente los ídolos así de un día para el otro, sino que el Señor levantó personas que les empezaron a enseñar, y allí estuvieron dispuestos a escuchar y fueron corrigiendo, sembrando con lágrimas, ¿sí? Y esa es muchas veces la tarea que nosotros tenemos que realizar en este mundo que está cubierto bajo el pecado. Las personas hoy realmente se esfuerzan por pecar, se ingenian maneras nuevas de pecar, están pensando de qué manera rebelarse contra Dios. En realidad, de ellos dice que se rebelan contra las instituciones, pero también lo están haciendo contra Dios, y por esa razón empiezan a enojarse y ofenderse con aquellos que sí siguen a un Dios vivo y verdadero. Pero bueno, hubo personas que el Señor las levantó para enseñar, para corregir.
Y eso es justamente nuestra labor en este tiempo, ¿sí? Tenemos que trabajar de manera incansable y a veces vamos a sembrar con lágrimas. Vamos a sembrar con lágrimas porque trabajamos y no hay respuesta, o por lo menos la respuesta que esperamos, nos rechazan. Y bueno, por ahí trabajamos en una familia para que la familia conozca al Señor y nadie quiere saber nada, nadie tiene tiempo. Y todo eso, ese trabajo que nosotros decimos parece que infructuoso, ¿no? Hay una historia de dos misioneros, dos matrimonios misioneros que se fueron al África a trabajar y trabajaron en una tribu llevándole la palabra del Señor. Y bueno, tomaron a un muchacho como bueno, un empleado para que les ayudara primero en el idioma y en tantas cosas, a cargar las cosas. Bueno, una persona que estaba trabajando para ellos, y le predicaron durante varios años a la tribu. Nadie en la tribu en la tribu quiso conocer a Jesús como Señor y Salvador. Y estos misioneros se sintieron tan frustrados que se desanimaron y se volvieron a su tierra y dejaron las misiones, porque pensaron que todo el trabajo que habían realizado no había alcanzado el fruto que esperaban. Lo que no supieron ellos, de que ese muchacho que ellos ocuparon y que le dieron trabajo, ese muchacho sí conoció a Jesús. Él le abrió su corazón, caminó con el Señor, y ese muchacho un día se transformó en el rey de la tribu, el jefe de la tribu, y lo llevó a todos, uno por uno, a conocer a Jesucristo, y finalmente toda la tribu llegó a los pies de Jesús. Esto nos enseña que muchas veces el trabajo para servir al Señor es un trabajo difícil, pero siempre tiene recompensa. Siempre el Señor se encarga de traer, de hacer milagros, de obrar en las vidas, de transformar, porque es el Espíritu Santo el primer interesado de que las personas le reconozcan a Jesús como Señor y Salvador. Es el Espíritu Santo el que está trabajando hoy incansablemente para que las personas reciban el milagro de la salvación a través de nosotros que le predicamos, de nosotros que trabajamos allí, de nosotros que nos esforzamos. Mi hermano querido, volver de la tierra a la tierra es un tiempo de bendición. Salir de aquel momento de dificultad, de conflicto, es un momento de bendición. Pero para llegar a ese momento de bendición tenemos que trabajar. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Los que estuvieron trabajando allí, sembrando en Babilonia con la gente, enseñándole, explicándole que estaban ahí, no porque Dios es un Dios malo, sino porque las personas obraron y actuaron de manera incorrecta. Es lo mismo que nosotros tenemos que enseñarle a la gente. La gente dice, ¿cómo Dios permite la pandemia? ¿Cómo permite la muerte? ¿Cómo permite? Y tenemos que explicarle que Dios es un Dios bueno, un Dios de amor. Pero el pecado del hombre es el que lleva a estas consecuencias. Es el hombre el responsable. Claro, las personas no se ven a sí mismas porque tal vez no tomaron las decisiones, pero sus pecados favorecen que otros tomen esa decisión, porque el pecado va aumentando y Satanás gana terreno en el pecado. Donde hay pecado, Satanás se hace rey, se hace Señor, y entonces domina y gobierna las mentes de las personas que toman las decisiones, para que esas decisiones vayan en contra de Dios y castigue al hombre. Claro, y las personas después le echan la culpa al Señor. ¿Y quién va a ir? ¿Quién va a ir a decirle a la gente que Dios no es el responsable y que es el hombre? Usted me dirá, bueno, pero ¿cómo vamos a convencer a los hombres de que son responsables si habitualmente el hombre no se deja convencer por nada en este estilo? Bueno, el Espíritu Santo. Jesús dijo que el Espíritu Santo venía para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por el pecado del hombre, de justicia porque una vez que recibe a Jesús en el corazón, tiene la seguridad de la salvación que el Señor le ha perdonado. La justicia de Dios se efectúa en la persona a través de la limpieza de los pecados.
y de que el Satanás está vencido. Esa es la sensación que cada uno de nosotros tenemos, que enfrentamos al diablo, pero que estamos seguros de que está vencido. Y por eso lo enfrentamos y hasta lo desafiamos en oración, sabiendo que no puede hacer nada, porque Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Mi hermano querido, hay un tiempo donde el pueblo vuelve de la cautividad. El Señor termina el tiempo de trato, el tiempo de ordenamiento, de acomodo de tantas cosas, y lo lleva nuevamente a la tierra de la promesa. Pero para que eso suceda, la gente tiene que predicar la palabra, tiene que sembrar con lágrimas la palabra del Señor. Y es lo que estamos haciendo. Cada día que nosotros hablamos del perdón de Dios, de un Dios de amor, de un Dios que castiga el pecado y que el hombre se tiene que arrepentir, estamos trabajando para volver de la cautividad, para alcanzar aquello que el Señor nos ha dado, la promesa que el Señor nos ha dado de tomar la tierra que nos ha sido dada por heredad. Oramos. Señor y Padre, gracias te damos en el santo y poderoso nombre de Jesús. Fortalece nuestras manos para seguir sembrando. Señor, a veces se nos cae alguna lágrima, Señor, sobre la tierra, pero justamente esa lágrima ayuda a germinar la semilla que sembramos para que luego dé fruto y fruto para la gloria de tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones.